Muy buenas tardes. A ver chicos, hoy día vamos a trabajar lo que es en trigonometría, en resolución de triángulos, rectángulos. Para eso vamos a trabajar los ángulos verticales y también los ángulos horizontales. Cuando hablamos de ángulos verticales, son aquellos ángulos que están ubicados en un plano vertical y que en la práctica son formados por una línea visual y una línea horizontal. Entonces, vamos a ponernos la idea que, a ver, Bolívar está yendo a su chakra y justo observa un monito en la cima de un árbol. Entonces él levanta su vista a mirar dónde está y él pretende ir a cazarlo, ¿no? Entonces, si ahí nosotros o describimos la imagen, yo puedo observar que la línea que fija entre entre mis ojos y el monito se llamaría una línea visual, ¿de acuerdo? Y la línea que se forma a la altura de mis ojos, ¿de acuerdo? En forma horizontal, vendría a ser la línea horizontal. Entonces, eh, a esa unión de esas dos líneas entre la visual y la horizontal, ese ángulo vendría a ser el ángulo de elevación. Ah, pero también vamos a suponer que Joaquín se ha ido a Lima, justo está en un edificio de 20 pisos, se asoma por el balcón y logra divisar un carro de último modelo que está estacionado. Entonces, él observa porque le está gustando ese carro, lo observa, lo mira. Entonces, ahí podemos observar que en este caso Joaquín, sus ojos se están dirigiendo hacia abajo y esa línea se convertiría en una línea visual. La horizontal va a ser la que se mantiene, ¿de acuerdo?, a la altura de tus ojos. Entonces, este ángulo sería un ángulo de depresión. Para este tipo de situaciones es muy importante dibujar. Se les sugiere que dibujen, que hagan un bosquejo. No somos expertos dibujantes, pero sí podemos hacer un bosquejo para poder determinar. Entonces, vamos definiendo qué es una línea visual. Es la que une el observador con el objeto a observar. En este caso, aparte desde el punto de tus ojos, llamémosle así. La línea horizontal pasa por el ojo del observador y es paralela al nivel del suelo. Tenemos que para la situación de Bolívar, que observaba un monito en la cima de un árbol, entonces es un ángulo de elevación. Y para Joaquín, que observaba un carro desde la altura de un edificio, vendría a ser un ángulo de depresión. Acá hay algo que dice tomar en cuenta. Los ángulos verticales son aquellos ángulos que pertenecen a un plano vertical y son medidos con un instrumento llamado teodolito, que es muy usado por los topógrafos o ingenieros civiles. Entonces, yo les había dicho que hay que hacer un teodolito para que ustedes puedan practicar cómo lo pueden hacer, ¿no? Entonces ya vamos a mandar el teodolito. Entonces acá dice, por ejemplo, si una persona de estatura de 2 metros divisa a lo alto un edificio de altura h con un ángulo de elevación de 20 grados, estando a 40 metros de su base. Entonces, acá, ¿qué tendría que hacer? Yo con el teodolito estoy mirando un ángulo que forma 20 de 2 metros, 40 metros de separación entre él y el edificio y quiero calcular la altura. ¿Qué puedo aplicar? Razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, puedo decir que la tangente de 20 es igual a cateto opuesto, que vendría a ser la altura, sobre 40. Pero recuerda que tendríamos que determinar h menos 2 vendría a ser, porque todo el edificio es h, pero la altura del hombrecito es de 2 metros, entonces sería h menos 2. Y aplicamos el valor de la tangente y nos saldría el resultado, despejando. Tenemos ahora los ángulos de elevación. Para determinar un ángulo de elevación debemos trazar una línea horizontal que pasa por el ojo del observador y la línea visual que está por encima. Ya habíamos visto, acá observamos en la gráfica, acá está en este caso
un compañerito que está observando un avión por primera vez que no lo ha visto, se sorprende, ¡oh! ¡Qué lindo es el avión! Está observando, en este caso la línea va a ser la línea visual que observa el avión y tenemos la línea horizontal, el observador, la Tierra. Teta es el ángulo de elevación. Y el ángulo de depresión, en este caso, está observando de la parte de arriba. Y acá hay una pelotita que está jugando así, ¿no? En una tipo polea. Y observamos acá que hay un ángulo de depresión porque está mirando hacia abajo. No olvidarse que para dibujar los ángulos de elevación y depresión debe trazarse la visual y la horizontal correspondiente. Entonces, luego tenemos los ángulos horizontales. Para trabajar los ángulos horizontales yo debo tener en cuenta la rosa náutica. Ustedes habrán escuchado de la rosa náutica. La rosa náutica nos permite guiarnos no solo en el mar o en el alta mar, sino en cualquier lugar del planeta que estamos, ¿no? Entonces, de repente me voy a pescar, de repente me voy de cacería, ¿no? Entonces, si me pierdo, me puedo guiar. ¿Cómo se llamaría el instrumento? Guiarnos a través de la rosa náutica, ¿no? Para eso debo saber qué es un rumbo. Es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte-sur, tomando como referente el ángulo agudo. La rosa náutica, también conocida como la rosa de los vientos, es un gráfico que contiene 32 direcciones notables. Cada dirección forma entre ellas un ángulo cuya medida es de 11 grados 15 minutos o también 11,25. Poseen 4 direcciones principales. Sabemos que el no sé, norte, sur, este, oeste. Posee 4 direcciones secundarias, el noreste, el noroeste, el sureste y el suroeste. 8 direcciones terciarias, el nor-noreste, nor-noroeste, el sur-sureste, el sur-suroeste, el este-noreste, el este-sureste, el oeste-noreste y el oeste-oeste. Y finalmente posee 16 direcciones cuaternarias que están acá, que observamos. Acá en este caso tenemos la E, que significa este, oeste, norte y sur, la N con la S. Si yo miro acá RA, ¿qué significa? Es la dirección de A respecto de R. El punto R de donde parte, por si acaso. RB es la dirección de B con respecto de R. Y acá hay más ejemplos, ¿no? Si yo observo acá, RA viene a ser al norte, 40 grados hacia el este. ¿Y por qué digo hacia el este? Porque yo acá observo, si me está diciendo al norte, el norte está acá. El norte está ahí, es verdad. Pero la flecha se está yendo hacia arriba. Y si está yendo hacia arriba, pero no está yendo directo, está yendo en medio, entonces se está ubicando, está ubicándose entre el norte y el este. RB, entonces si se dan cuenta, está entre el norte y el oeste, pero en 50 grados. El RC entre el norte y el oeste, entre el sur y el oeste. Y el RD entre el este y el sur. ¿De acuerdo? Eso debemos tener en cuenta. Acá tenemos las observaciones. ¿Cuándo se llamaría noreste? Cuando el ángulo es de 45 grados. Recuerda que acá forma un ángulo de 90 y la diagonal principal sería el noroeste. Y eso sería 45 grados. Y en el ejemplo de anterior, ¿por qué llevaría o por qué se especifica norte 40 grados este? Porque no es una diagonal principal, que vendría a ser el ángulo de 45 grados. Y lo mismo sucedería para el noroeste, suroeste y el sureste. En el caso de acá, de este gráfico, se llamaría este 30 grados norte. ¿De acuerdo? Acá se llamaría
norte 53 grados oeste. Y para este caso se llamaría sur 25 grados este. Ahora vamos a ver los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esta hojita. Ya, vamos a empezar con la práctica. El problema número 1 nos dice si desde un punto en tierra ubicado a 20 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación para su parte más alta mide 37 grados, calcular la altura del edificio, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Ya. A ver, ahí tenemos el gráfico. Acá tenemos el edificio, dice desde un punto en la tierra, vamos a ubicar un punto en la tierra que nos permita graficar. Ya. Entonces, de un punto de tierra ubicado a 20 metros de distancia de la base de un edificio, el ángulo de elevación para su parte más alta mide 37 grados. Entonces vamos a trazar de acá aproximadamente. Ya luego tenemos ahora que el ángulo va a medir 37 grados. Vamos a colocar acá. 37 grados. Listo. Entonces, si nosotros observamos, estamos colocando acá el angulito. Le vamos a quitar su fondo para que se observe mejor. También su contorno. Entonces ya tenemos acá que el ángulo vale 37 grados. También tenemos otro dato que la distancia entre ese punto y el edificio es de 20 metros. Entonces vamos a colocar 20 metros. Entonces acá vamos a colocar 20 metros. 20 metros de distancia. Ya está. Vamos al dibujo, vamos a unir. Ya está. Listo. ¿Qué más? Nos piden calcular la altura del edificio. Muy bien. La altura del edificio le vamos a poner h. Y recordemos el tema pasado. El tema pasado hablábamos sobre la resolución de triángulos rectángulos y también decíamos que se colocaba la incógnita sobre el dato que se conoce, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hacer lo mismo acá. Entonces vamos a colocar, como es un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué razón trigonométrica te permite relacionar el dato de la incógnita, disculpen, el valor de la incógnita, que es h, que con respecto a 37 vendría a ser el cateto opuesto, y se conoce también el 20, que con respecto a 37 viene ese cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente vendría a ser la tangente de 37 grados. Entonces la tangente de 37 grados, ¿a qué va a ser igual? A ver, chicos. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la tangente de 37? A ver quién hace memoria. 3/4 ya. Muy bien, gracias ya. Entonces la tangente de 37 vale 3/4 y esto lo vamos a igualar a h sobre 20. Entonces ya fácil, pues tenemos que pasar a desarrollar. El 20 pasaría a multiplicar, entonces me quedaría que h es igual
20 por 3 sería 60, entre 4, 15. Entonces estaríamos hablando que la altura sería de 15 metros. Esa sería la solución del primer ejercicio. La alternativa sería la D. Entonces vamos marcándole alternativa D. Si hubiese alguna pregunta, chicos, pueden hacerme por interno o sencillamente regresar a mirar el vídeo. Entonces vamos a pasar ahora a la situación número 2. Le enfocamos el problema para que lo tengan ustedes allí, para que le pongan pause y puedan copiar. Ya está. Bueno, ya copiaron, entonces vamos a pasar ahora a desarrollar el problema número 2. A ver, vayan leyendo por favor. Dice: desde un punto ubicado a una distancia de 20 metros de una torre, se divisa la parte más alta con un ángulo de elevación alfa. Calcular la altura de la torre si la tangente de alfa es 3 medios. Parecido el problema al que ya acabamos de hacer. Entonces, como es parecido, vamos a guiarnos. Problema número 2. No salió la parte de abajo. Ahora sí lo vamos a unir todo completo. Ya está. Copiamos y pegamos. Ya, ahora nos dice, desde un punto ubicado a una distancia de 20 metros, coincide con lo que dice el problema, el gráfico anterior, se divisa la parte más alta de con un ángulo de elevación alfa. Entonces la única diferencia es que acá el ángulo de elevación va a ser alfa. Entonces le vamos a colocar acá ángulo de elevación alfa. Ya tenemos ahí el ángulo de elevación alfa. Y finalmente nos dice calcular la altura de la torre. Entonces vamos a trabajar con la misma tangente, porque nos da que la tangente de alfa es 3 medios. Ese es el dato que nos da. Entonces tangente, acá le colocamos de alfa, es igual a h sobre 20. En este caso la tangente es 3 medios. El 20 pasaría a multiplicar, 60 entre 2, 30. Entonces la altura del edificio de la torre sería de 30 metros. Esa sería la respuesta del ejercicio número 2. La solución es idéntica. Lo único que ha cambiado es que nos dan el valor de la tangente. Es lo único que ha cambiado. A ver, pasamos al problema número 3. En el problema número 3 nos dice una persona de 2 metros de altura ubicada a 32 metros de una torre de 34 metros de altura, divisa la parte más alta con un ángulo de elevación de, entonces nos piden averiguar cuánto sería el ángulo de elevación. Vamos dibujando. Vamos a ayudarnos de esta imagen que solo sea esto. Vamos a imaginar que es hacia la torre. ¿De acuerdo?
Entonces, ojo, vamos a colocar una personita de 2 metros de altura. Entonces vamos a dibujar una personita de 2 metros de altura. Acá tenemos la personita, vamos a jalar el gráfico anterior. Ya, aproximadamente por acá. Acá tenemos la personita. Ahora vamos a dibujar. Dice, esta persona tiene 2 metros de altura y se encuentra a 32 metros de la torre. Entonces vamos a dibujar. Y jalamos en este caso, la visual. Ya está. No sabemos cuánto vale ese ángulo de elevación. ¿De acuerdo? Vamos a completar los datos. Entonces, la persona tiene 2 metros de altura. Acá son 32 metros. Y 34 metros son la altura total de la torre. Por acá vamos a colocarle el edificio, 34 metros. Ya. Ahora, pero recuerda que 34 metros es desde la base hasta la parte inferior. Entonces, pero recuerda que la persona tiene una altura de 2 metros. Entonces, si esta altura va a ser paralela a lo mismo de acá, entonces significa que esta parte del edificio tiene 2 metros. Si todo el edificio mide 34 y esta parte vale 32, entonces significa que la parte restante va a quedar 32 metros. 32 metros. Entonces, la pregunta es fácil. ¿Qué triángulo rectángulo tiene los catetos iguales? Porque acá forma 90 grados. Ya sabrán ustedes, 45 grados, ¿no? Entonces ya no es necesario colocar. Entonces, el ángulo que estaría acá, que relaciona los dos catetos, porque son iguales, sería 45 grados. Entonces, la alternativa para este ejercicio sería la alternativa D. Ustedes observan, está facilísimo, ¿no? Entonces, todo está en que grafiquemos correctamente. Si hubiese alguna pregunta, me lo hacen por interno, como les vuelvo a repetir. Vamos a unir para que quede todo conforme. Imagino que ya copiaron para luego pasar al ejercicio número 4. A ver, vamos al problema número 4. A ver, vayan leyendo por favor. Ya, a ver, imagino que ya dieron lectura. El problema número 4 nos dice, desde un punto en la Tierra, ubicado a 4 metros de un poste, se divisa su parte alta con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuál es la altura del poste, no? Eso es lo que nos piden como referencia.
Entonces vamos a graficar una vez más. Ahí tenemos nuestro postecito. Vamos a trazar las líneas respectivas. Ahora nos dice que forma un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces vamos a colocar 37 grados. La distancia entre la persona o el punto de la tierra y el poste es de 4 metros. Y nos piden calcular la altura del poste. Vamos a colocar acá H. Aplicamos tangente, porque la tangente es la que nos está ayudando a solucionar. Parecidos a los ejercicios. A ver, en este caso vamos a calcular la tangente de 37. Va a ser H sobre 4. En este caso el 3 cuartos es igual a H sobre 4. El 4 pasa a multiplicar, los 4 se eliminan y me quedaría que la altura va a ser de 3 metros. Entonces, ¿cuál sería la altura del poste? La altura del poste sería de 3 metros. Entonces, la alternativa sería la C. Sería la solución. Vamos con el problema número 5. A ver, vamos a explicar mejor el problema 13, que nos va a permitir conocer sobre la rosa náutica. En el problema número 13 observamos que dice, desde un punto P se divisa un objeto A en la dirección este y a 15 metros. En otro punto B en la dirección este 45 grados sur y a 10 raíz de 2. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Entonces vamos a dibujar nuestros puntos cardinales que nos van a servir como referencia. A ver, en este caso nos dice, vamos a ubicar los puntos cardinales, donde está el norte, el oeste, el sur.
¿Se acuerdan de la palabra famosa no sé? Hasta incluso en una canción todavía hay. Entonces acá va la n, de este caso. Vamos a empezar. ¿Qué significará la n? La n significa norte. Luego tenemos el oeste. Después tenemos el sur, hacia abajo. Después tenemos el este y completamos el famoso no sé. La explosión, hijitos. No sé, ya está. Ahora sí, nos vamos a partir desde un punto P. Entonces vamos a considerar el punto P ahora acá. Al origen de coordenadas cartesianas lo vamos a considerar al punto P. Aquí le vamos a poner otro colorcito para que lo podamos distinguir. Ya está. Se divisa un objeto A. Entonces vamos a poner un punto A también con ese color. Objeto A por acá. Vamos a dibujar un circulito que es el punto A. Ya. Aquí tenemos, se divide un punto A y está a una distancia de 15 metros. Entonces vamos a colocar acá 15 metros. Listo. Luego nos dice que se divide otro punto B en la dirección de 45 grados sur. 45 grados sur. ¿Qué significa esto? Que va a ser una diagonal principal de ese cuadrante. Entonces acá vamos a dibujar exactamente la mitad. Aproximadamente por acá. Vamos a colocarle también de otro color. Listo. Pero el ángulo va a ser de 45 grados. El ángulo va a ser de 45 grados. Entonces vamos colocando nuestro ángulo acá de 45 grados. Luego tenemos que dice que y está a 10 raíz de 2. Entonces significa que la medida de este señor va a ser 10 raíz de 2 acá. Vamos a ayudarnos del editor de ecuaciones para colocar con el símbolo de raíz. Esto va a ser 10 raíz cuadrada de 2 metros. Ya tenemos. Ahora vamos a partir de acá, un punto B nos dice, es un punto B. Vamos a colocar ese puntito.
Entonces recordamos, si es un triángulo, si es un ángulo de 45 grados y la hipotenusa vale 10 raíz de 2, acá va a formar un ángulo recto, ¿de acuerdo? Recordamos que acá entonces formaría un triángulo, un cuadradito. Y si esto vale 10 raíz de 2, significa que cada cateto va a valer 10. Entonces, esto va a valer 10. 10. Si esto vale 10, entonces significa que esto vale, la diferencia vale 5. Vamos jalando un poquito más acá este símbolo. Ya está. Y vamos a calcular la distancia, en este caso también que nos piden. La distancia AB. Esa es la distancia que me piden calcular, señores. Vamos a poner un poquito. Ahí está. Terminamos de colocar nuestros datos. Si ahí vale 10 ese cateto, este cateto de acá también vale 10. Y la hipotenusa, que se formaría del nuevo triángulo, sería X. Listo. ¿Qué tendríamos que aplicar? Nuestro teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? El teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. La hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Entonces la hipotenusa vale X más, o igual, disculpen, a 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces nos quedaría que X es igual a 100 más 25. Pero recuerda que toda potencia va a pasar como raíz, entonces quedaría la raíz cuadrada de 100 al 25. Entonces sabemos que la suma de esos dos valores va a ser igual a 125. Raíz cuadrada de 125. Pero sabemos muy bien que la raíz cuadrada de 125 es inexacta, pero que lo podemos trabajar como 25 por 5, y la raíz cuadrada de 25 es 5, y la raíz cuadrada de 5 va a quedar como 5. Entonces la respuesta quedaría 5 raíz cuadrada de 5. Entonces la alternativa sería la C. Les pediría que vayan desarrollando, me vayan enviando para poder ir corrigiendo. En este caso nos quedamos, vamos a guardarlo, le vamos a poner desarrollo. Ya, cuídense mucho, que Dios les bendiga, hasta otra nueva oportunidad.